Imagínate si no le hubiésemos pedido plata a nadie. ¿En qué situación estaríamos? Desde que arrancó la idea de pedir plata afuera, reconstruir adentro y transformar la ciudad de alguna forma, siempre termina pasando lo mismo. Vos, yo, todos los ciudadanos la vemos pasar. Hoy volvemos a tener el FMI encima nuestro y me pregunto, ¿te puede dejar de depender de la deuda externa? Pero bueno, para responder esta pregunta tenemos que recorrer un poquito de historia. Y no te pienso aburrir, quédate tranquilo. En 1824, Buenos Aires firma su primer préstamo. ¿Con quién? Con Baring Brothers, unos londinenses que prestaban plata y de esa forma cagaron a medio mundo. Sobre el papel, la idea estaba buenísima. Íbamos a hacer puertos nuevos, ciudades nuevas, incluso iba a servir para el agua corriente, ni más ni menos que para el agua corriente. Eso sobre el papel. En la práctica, la plata entra recortada por comisiones y descuentos y probablemente esa fue la cara que pusieron la mayoría de los argentinos. A todo esto, la deuda se renegocia rápido. La firma política la hace Bernardino Rivadavia, y el muchacho de las hojas para los más jóvenes. Y no me voy a detener acá a explicar quién era Bernardino Rivadavia, aunque si les interesa lo podemos ver en otro video. Déjenlo en los comentarios. Pero ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, por el primer patrón de lo que se hace con esta deuda. Te pide una deuda externa afuera con la idea de mejorar las cosas adentro, te renegocia afuera otra vez y encima con ingleses. Es decir, estaba integrada, ese foro de discusión estaba integrado por gente que iba a negociar por Argentina, que eran ingleses. Suena raro, ¿no? O suena muy ilógico. Bueno, pero fue así. El contexto argentino, bueno, una economía atada a la ganadería, a las exportaciones de lana, de cuero, básicamente lo más simple de las exportaciones. Y te cuento un detallecito porque a mí me encantan. En ese momento los bonos eran un papelito y muchas muchas personas porteñas, muchos porteños, guardaron ese papelito con la idea de cobrarlo en algún momento. Lo que no iban a saber es que lo iban a cobrar décadas más adelante. En los 1880 empieza a entrar guita de ingleses a lo loco. Empezamos a hacer trenes, tierras y bueno, una burbuja financiera. En 1890 esa burbuja se pincha, flota todo por el aire, algo que se llamó la crisis Baring. Sí, del nombre de los Baring Brothers de recién. Se corta el crédito, el peso se hace puré, se hace mierda básicamente y lo destituyen a Juárez Selman para que quede Carlos Pellegrini en el poder. Para calmar la cosa, crea la caja de conversión, que básicamente ataban los pesos al oro. Era como un plan de convertibilidad del siglo XXI. Bueno, una idea de eso. La idea era dar confianza y frenar la devaluación. Y ahora fíjate cómo se cuenta esta historia. ¿Quién organiza el rescate? ¿Quién viene a reestructurar la deuda? Un banco que se llamaba Rothschild y el Bank of England. Perdón por la pronunciación si es que lo estoy pronunciando mal. Estas personas te van a marcar cuándo se pagan, cuándo hay que pagar y cómo lo vas a pagar. Entonces, básicamente dependíamos del pulgar arriba o el pulgar abajo de los de afuera. Una vez más. La marca que deja esto, que es cuando se corta la plata, anclamos la moneda antes de armar un motor productivo. Es decir, no estamos reforzando la industria nacional, lo que de alguna forma te termina estabilizando, sí, pero te deja muy débil si no invertís en todo lo nacional. Y políticamente el estallido social termina en la revolución del parque, lo que daría inicio a la Unión Cívica y después a la Unión Cívica Radical. Es decir, fíjate cómo de alguna forma la política económica en el país te termina generando un estallido social que termina reconfigurando la política propia. ¿Se entiende? Es decir, lo económico siempre está involucrado de lo político. Bueno, ahora viene uno de los momentos quizás empezando a ser más cercanos en cuanto a lo que nosotros vivimos y a lo que estamos viviendo actualmente. Y hablamos de los años entre 1976
y 1983. Entre 1976 y 1983 se libera básicamente todo, se libera el sistema financiero. Eso se traduce a que sacan regulaciones, abren el grifo del crédito y aplican las tablitas, que eran mini devaluaciones programadas supuestamente para dar seguridad al mercado. A fines de los 70, Volcker en Estados Unidos sube las tasas por las nubes. ¿Qué pasa? El dólar se fortalece y básicamente la devaluación es mucho más fuerte de lo que era. Por ende, esas tablitas que habían hecho donde vos te podías asegurar endeudarte en dólares pasaron a no servir de nada. Empresas y bancos que habían tomado de esa deuda, claro, esas personas debían muchísima plata en dólares y cobraban en pesos, o sea que la cuenta no les cerraba para nada. En 1982 la respuesta fue, bueno, como tenemos este problema enorme, el BCRA decide estatizar la deuda y el problema de los activos que eran privados pasen al Estado. Antes ya existían los seguros de cambio. El central te cubría si los dólares se iban por las nubes. Y acá tenemos la moraleja de la tercera marca. De alguna forma te incentivaba o te incentiva a gastar plata y a endeudarte. Total, sabes que aunque sea una deuda de privados, el Estado iba a financiar, tenías problema con esa deuda. Es decir, privatizás las ganancias y socializás las pérdidas. Una cuestión media rara. Quizás yo, que no entiendo mucho de economía, no lo entiendo bien o no puedo llegar a entender bien por qué la razón de esto tiene una lógica, porque yo estoy seguro que una lógica detrás debe tener económica. Ahora, les pido disculpas porque mi conocimiento no llega hasta la economía, es una materia que desconozco. Lo que sí me interesa es saber si se puede vivir sin deuda. Bueno, y acá vamos a hacer un salto un poco en la historia y vamos a ir al plan de la convertibilidad, el famoso plan de Menem, que básicamente para los más jóvenes o para los que desconozcan del tema, muy básicamente era que un dólar valía un peso. Como que mañana te digan, mañana esa Play que querés de 500 dólares, bueno, te va a salir 500 pesos. Algo así. Sería una locura, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Se terminó la inflación de golpe, de la nada, estaba todo bien, pero de alguna forma, es decir, volvió la confianza de los inversores extranjeros y llovió el crédito, pero el costo iba a ser muy alto. El costo te dolarizás, los precios y salarios quedan en dólar, las importaciones son muchísimo más baratas, las exportaciones se complican un montón y la cuenta corriente se achica. ¿Qué pasa? Cuando se acaban las privatizaciones y el crédito barato, el esquema camina con más deuda que va acumulando. Bueno, empiezan a venir palos externos y locales, entonces la economía argentina se enfría y ¿esto qué genera? Genera que de alguna forma había que solucionar el problema. Aparece el blindaje del 2000. La plata fresca del FMI a cambio de ajuste. El megacanje del 2001 alarga plazos, todo te sale más caro, no alcanza, llega al corralito. Recesión profunda y el default gigante del 2001. Se rompe la paridad, las cuasimonedas, patacones, LECOP, todo para pagar sueldos y proveedores como sea. Y acá aparece la cuarta marca. El dólar te ordena, sí, pero te asfixia. Y no puedes mover el tipo de cambio, el ajuste pasa por el desempleo, pasa por los salarios, por la deuda, y cuando se corta el financiamiento, explota. Después del quilombo del 2001, en 2005 se hace un canje enorme, un canje muy muy grande. ¿Qué se propone? A los bonistas les dicen, te vamos a dar plata, pero también, si el PBI crece, te vamos a dar un extra de plata. Obviamente a lo que mucha gente acepta. En 2010 este plan se reabre y se llega al 90% de adhesión. Lo único que quedaban eran los holdouts que se litigaban en Nueva York. Que bueno, traerían problemas más adelante. Básicamente lo que se planteaba era una reestructuración, algo de aire, algo de oxígeno. Pero lamentablemente, si no haces un cambio grande también, lo único que haces es patear la pelota para adelante y patear la pelota para adelante, que es algo que estamos acostumbrados a ver en este país. Dos claves grandes, te las voy a leer.
El cupón PBI pagó mucha guita entre 2006 y 2012, porque la economía voló post-devaluación. Y la cláusula Rufo hasta 2014 se ataba. No podías ofrecer algo mejor a los holdouts sin dárselo a todos los que ya aceptaron. O sea, básicamente sirvió para respirar, para normalizar un poco la cuestión, pero dejó enfrente un judicial abierto, un quilombo que dependía del 100% del crecimiento para que se cierre el problema. Cuando el crecimiento aflojó, el margen también. ¿Y qué pasa después? Bueno, con Macri conseguimos los holdouts y volvemos a conseguir plata de afuera. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, el mundo nos da la bienvenida y nos compran un bono a 100 años. Técnicamente esperando que Argentina en algún momento lo pague. Pero en 2018 se da vuelta el viento. Tasas globales muchísimo más altas, sequías, salida de capitales, y con todo esto se corta el chorro. Llega el programa récord del FMI para anclar expectativas. En los papeles, orden, pero en la práctica termina pasando otra cosa, que es lo que venimos viendo desde 1824. En la práctica el dólar se dispara igual. Esta va a ser la sexta marca que nos muestra de alguna forma que la expectativa a futuro no te beneficia, porque el mercado espera la plata hoy, quiere el cash hoy. Y como cambiaban ministros y el rumbo de alguna forma cada muy pocos meses, todo eso se terminó desvirtuando y obviamente no aguantó política financiera que quisieron hacer. Bueno, y llegamos al famosísimo año de la pandemia, al 2020, con Guzmán de ministro de Economía y Alberto Fernández como presidente. ¿Qué pasa? Guzmán hace un canje con todos los privados, estira plazos y baja cupones para aflojar la soga. En 2022 programa un refinanciamiento de unos vencimientos que ya teníamos. Es decir, lo que trataba de hacer él era cortar con el problema que veníamos teniendo de la deuda y obviamente de alguna forma patear lo que se vencía. Y con Milei y Caputo tuvimos un ajuste fiscal muchísimo más duro. Y con Milei y Caputo la idea es un ajuste fiscal, juntar reservas y mover el esquema cambiario de a poco. El resultado, por lo menos a corto plazo, fue menos vencimientos cortos, un poquito de aire, pero seguimos dólares. Todos siguen dólares. La idea central es patear plazos, no sirve de nada. Vos lo que tenés que hacer es tener un mercado en pesos y un motor exportador enorme. Entonces, si no, porque es lo que venimos viendo desde el principio, entonces si no tenés eso, cualquier cosa que pase, sea una sequía, una tasa más alta, que los precios cambien, no sé, cualquier cosa que pase te termina dejando expuesto. Entonces, acá va un poco la conclusión. O sea, la clave no es si tenés deuda, sino en qué moneda, cómo la usás, por cuánto tiempo y para qué la vas a usar. Si se financia infraestructura y productividad y de alguna forma te prestan en tu moneda y a largo plazo, creo que sería ideal. Y bueno, la deuda es una herramienta. Ahora, si es para tapar un gasto corriente y es en dólares, probablemente eso te termine ahorcando. Porque a corto plazo vas a tener un problema mucho mayor del que ya tenías. Y el problema está básicamente en que el mundo en general no nos va a prestar en nuestra moneda local y a largo plazo. Y barato. O sea, sí quizás a largo plazo, pero las otras dos condiciones no se van a cumplir. Siempre lo van a hacer en su moneda y a su manera. Por ejemplo, te leo dos ejemplitos que saqué de internet. Japón debe muchísimo, pero en yenes. Y a ahorristas locales. Es decir, a personas que le dieron su plata, como esos bonos. Bueno, perdón, no me quiero enroscar ahí porque no quiero decir algo que no sé. Pero se entiende igual. Y Grecia, por ejemplo, por otro lado, estaba atada a una moneda que no controla. Moneda, plazo y base de ahorro. Ahí está el truco. Entonces, ¿podemos dejar la dependencia? Sí, si cambiamos el sistema,
no solo el ministro de turno. Pero para esto necesitaríamos un superávit sostenido y diversificado. La energía en vaca muerta, agro con valor agregado, minería bien hecha, economía del conocimiento, turismo, un mercado de capitales a 10 años, obviamente un perfil de deuda inteligente, menos bonos en dólares cortos, a corto plazo y caros, más multilaterales para obras que rinden, vencimientos escalonados y básicamente sin cláusulas venenosas y sin una canilla de financiamiento, sin una sola canilla de financiamiento. Entonces, en mi humilde opinión, no es el problema de si tenés deuda o no tenés deuda. El tema es depender del dólar para pagarlo y no tener con qué pagarlo. Y además de tener la idea de mejorar la industria local como para poder ser fuerte en los momentos que tengas algún problema externo. Porque ya lo vimos pasar, ya nos pasó, ya es algo que venimos trabajando mucho. Entonces, trabajando mucho en este programa, en esta idea de, obviamente como repetí antes, no soy economista, tampoco creo tener una idea especial como para poder decirle a un ministro de Economía lo que tiene que hacer, ni mucho menos, por favor que no se me malinterprete. Simplemente quería analizar la idea de, ¿se puede vivir sin deuda? ¿Es factible vivir sin deuda? ¿Alguna vez Argentina vivió sin deuda? Bueno, yo creo que poder se puede, pero creo que hay que tener una estructura muy sólida como para el día de mañana no caer en ese problema. Y creo que hoy lo que a Argentina le pasa es que al no tener una estructura o una base sólida, completamente dependiente de la deuda. Así que bueno, quiero leerte a vos, quiero escucharte a vos. ¿Qué pensás? ¿Qué opinás sobre todo esto? ¿Creés que en algún momento se puede vivir sin deuda? ¿Qué harías vos si mañana te prestan $1.000.000? ¿Los invertís? ¿Los gastás? ¿Te vas de vacaciones? Contame. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Y este domingo, como les dije el miércoles anterior, vamos a tener un documental sobre, no sé si spoilearlo o no, pero va a ser un documental muy copado sobre historia argentina. Y la idea es retratar un poco esos momentos de, no sé, a mí me llena de patriotismo y no quiero ser nacionalista, pero la realidad es que son momentos que me llenan de orgullo como argentino y espero que pueda transmitirles eso mismo que a mí me transmite al leer sobre ese tema o escuchar a personas como Felipe Piña, un gran historiador, sobre ese tipo de temas. Así que bueno, sin más preámbulos, espero que les haya gustado nuevamente el video. Denle like, suscríbanse por favor al canal, es gratis totalmente, solamente tienen que dar un clic. Y si les interesa saber más sobre esto y esperar el del video del domingo, también activar la campanita. Nos vemos.